con Ruth del Salto. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha presentado una nueva reforma constitucional para permitir la castración química a violadores. Este proyecto ha sido enviado a la Asamblea Nacional, institución bajo el escrutinio público, justamente esta semana tras conocerse que un legislador de la Revolución Ciudadana está denunciado por la presunta violación de una menor de 12 años. En ángulo, ¿esta es una medida necesaria para frenar la violencia sexual o una reacción extrema? ¿Qué tan efectiva es desde el punto de vista legal, médico y social? Vamos a abrir el debate en ángulo. Bienvenidos. Pensaron que el poder los iba a proteger como antes, como siempre. Esta vez no. Los violadores merecen la castración química y pagar con la cárcel. Y eso es lo que plantea la reforma constitucional que acaba de ser enviada. Ahora será el turno de la Asamblea. El país necesita saber quiénes están verdaderamente con las víctimas y quiénes dispuestos a proteger a abusadores. El presidente Daniel Noboa fue claro y contundente. Los violadores merecen la castración química y la cárcel. Por esta razón se envió a la Corte Constitucional la solicitud de control previo del procedimiento para enmendar el artículo 393 de la Constitución de la República y que la Asamblea Nacional, a través de la ley, implemente el mecanismo de castración química para personas que tengan sentencia condenatoria. La vocera de gobierno añadió que la reforma planteaba un cambio en el artículo 393 de la Constitución para permitir que la Asamblea, mediante ley, implemente este mecanismo en casos de personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito sexual de violación. El documento entregado ya a la Corte solicita que el órgano constitucional emita el dictamen previo obligatorio sobre la vía de tramitación. De ser aprobada, la reforma seguiría el procedimiento de una reforma parcial previsto en el artículo 442 de la Constitución. Aprobación en 2 debates legislativos y referéndum ciudadano posterior. Lo decía al principio, todo parte de un caso particular. El gobierno de Daniel Noboa está ofreciendo una recompensa para dar con el paradero de un legislador, Santiago Díaz, acusado de violación. Enseguida, un reporte de nuestra cadena aliada Teleamazonas nos pone un poco de contexto sobre este caso. Hemos visto... La recompensa de $100,000 que anunció el gobierno para quien dé información que permita localizar al asambleísta de la Revolución Ciudadana, Santiago Díaz, acusado de violación a una menor, no tomó por sorpresa a sus ex compañeros de bancada. Verónica Íñiguez dice que en las filas del correísmo supieron de él hasta antes de que sea expulsado. Hemos decidido no interferir en lo que tiene que ver con el proceso de justicia. Es por eso que más bien estamos también del lado de la ciudadanía y de todo el pueblo ecuatoriano, que lo que busca es que se haga justicia en este caso, así que sabemos muy bien que el acto es repudiable, es abominable. Mientras esto ocurre, el Consejo de Administración Legislativa CAL le negó el pedido que hizo Díaz para tomar una licencia sin sueldo y en la Comisión de Justicia, de mayoría oficialista, fiscalizan el caso. Natalie Morillo de ADN insiste en que se debe buscar los mecanismos para su destitución. No se le permita salir del país al señor Santiago Díaz, que ya no se haya fugado, como es el proceder siempre de los que están en problemas dentro de la Revolución Ciudadana y que no le veamos mañana desde México o desde Venezuela dando opinión pública. Lo que sí, el correísmo cuestiona es que el gobierno pretenda politizar el caso, pero ADN se defiende. Están aplicando la rigurosidad solo en los casos que salpican a la Revolución Ciudadana, más no están viendo filas adentro. Sabemos que quienes tienen rabo de paja siempre andan escondidos o fugándose del país. ¿Pero qué dice la ley de la función legislativa sobre la ausencia de un legislador? El artículo 114 es claro. La ausencia injustificada de una legisladora o legislador por más de 30 días consecutivos o más allá del plazo máximo de licencia permitido por esta ley se considera abandono del cargo. En ese caso, el Consejo de Administración Legislativa procederá a la principalización definitiva del asambleísta suplente o alterno. Por el momento, su curul en el Pleno está vacía. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy en Ángulo. En Ecuador le voy a dar la más cordial bienvenida al doctor César Ulloa. Él es director de Docencia e Investigación de la Universidad de los Hemisferios, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Doctor Ulloa, un gusto tenerlo aquí en el canal de las Américas NTN 24. Muchísimas gracias, un cordial saludo, estoy a las órdenes.
Gracias. También en Ecuador voy a saludar a Julieta Sagnay. Ella es especialista en psiquiatría, magíster en adiccionología y neuropsicología. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Y también la más cordial bienvenida a Yalilé Loaiza, colega periodista del portal Infobae. Gracias por estar con nosotros, Yalilé. Gracias, Ruth. Siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias a los tres por participar. Voy a hacer una ronda rápida, la misma pregunta a manera de introducción. Doctor Ulloa, empiezo con usted. ¿Es esta propuesta una solución real o una respuesta emocional ante una crisis de violencia sexual que existiría en el Ecuador? Adelante. No existe claridad si la respuesta es coyuntural o venía de una planificación respecto de una política pública en cuanto a crímenes y a hechos que tienen que ver con violencia sexual. Solo voy a dar un dato. Entre el 2018 y el 2023, en el Ecuador se registran 52.000 casos de violencia sexual, lo que nos pone como Estado en una deuda en términos de que no hay una política articulada entre las distintas instituciones para que exista una política efectiva que prevenga, que corrija, pero además que sancione de manera adecuada los casos de violencia sexual. Esperamos nosotros que esta no sea una respuesta coyuntural, ni tampoco en búsqueda de aceptación, de credibilidad o de subida de liderazgo del presidente, sino que más bien venga acompañada con una justificación contundente en términos de que probablemente lo que establece el Código Orgánico Integral Penal, siendo su pena máxima la de 25 años por violación, finalmente encuentre otra medida que efectivamente restaure, repare y que demuestre que el Ecuador es un país que viene cumpliendo con las víctimas de violencia sexual, tanto en las figuras de abuso, de acoso, y la más repudiable, indudablemente, que es la de violación, Ruth. Uh-huh. Julieta, quiero conocer su criterio después de escuchar al abogado con respecto a la propuesta del presidente de una solución real. ¿Cómo lo ve usted? O una respuesta que puede o ha sido calificada como algo emocional ante una crisis, una realidad de violencia sexual. Bueno, una realidad también es que en muchos países se ha tratado de legalizar, disfrazado de libertades sexuales, el tener relaciones sexuales con prepúberes, con adolescentes en otros países. Entonces, con esta medida creo que Ecuador le está diciendo no a la legalización de una pedofilia. Y habría que diferenciar entre un violador circunstancial, un violador situacional que simplemente se aprovecha de la situación, o una persona que realmente tenga un trastorno de pedofilia, que estos son trastornos realmente que a la persona no hay rehabilitación, no hay reinserción. Entonces, esta medida que ha emitido la presidencia de castración química no es la solución final, no es la solución final, sin embargo puede disuadir a muchos de estos abusadores, estas personas que están dentro de la casa, que puede ser el primo, el padrastro. Hay algunos de estos pederastas, hay que diferenciar. Pedófilo es cuando tiene la atracción hacia el niño, el puber, y el pederasta cuando ya acciona. Casi siempre todos ya pasan el hilo y casi todos son pederastas en mi experiencia. Muchos de ellos son misóginos. Incluso buscan madres solteras para violentar a sus hijos como una forma de venganza. Otros, el regresivo, busca tener una relación con el niño o el adolescente. Algunos de ellos no es una regla, algunos de ellos han sufrido también de abuso sexual, no, pero no es una regla. Entonces, habría que hacer un diagnóstico diferencial para emitir una orden como la castración química. En otros países se hace con voluntad del paciente, con un consentimiento informado o con la orden de un juez. No es así por así porque, y se lo hace para personas reincidentes o para que estas personas que con este trastorno disminuyan los años de sentencia que tienen, pero se hace con un seguimiento. Aquí hay esquemas de urología, de endocrinología y de psiquiatría. Se utiliza todo un equipo técnico para diagnosticar y para hacer el seguimiento respectivo. O sea, esta propuesta abre quizás la necesidad de formar más profesionales en psiquiatría forense y abrir a lo mejor cárceles psiquiátricas. Esta propuesta creo que abre el camino hacia el avance en cuanto al sistema carcelario para perfilar a estos sociópatas, para perfilarlos adecuadamente y que el sistema de justicia también trabaje a la par con un equipo técnico. O sea, es decir, tanto lo jurídico
como lo técnico se pueda dar un diagnóstico correcto, un tratamiento, porque esto de la castración química para nosotros es un tratamiento, para otros podría ser una falta de los derechos humanos. Pero aquí viene la controversia y lo que hacen ellos, la víctima, lo que siente la víctima. Yo estoy seguro que muchas de estas personas que han sido víctimas de abusos sexuales que se han callado por años, que han sufrido esto, porque esta gente son muy sádicos, calculadores, tratan de engañar a la víctima, haciéndoles creer que ellos lo provocaron, haciéndoles sentir culpa, y muchas víctimas no hablaron. Refiere un número de 52.000 víctimas. Muchas personas no han puesto la denuncia, muchas personas crecen, son adultos con estas heridas emocionales. Y creo que ellos, al escuchar solamente esta propuesta, sería un alivio, pero no es un tratamiento completo, totalitario, porque incluso si se lo da solo por meses, es reversible. Si se lo da por más años, te quedan secuelas. Pero es complejo. Esto abre el camino para incluso nosotros los profesionales podamos tener más experiencia. Vamos a dejarlos ahí para luego ahondar en los temas que usted nos está poniendo sobre la mesa, las precisiones también, que son muy importantes desde el punto de vista psiquiátrico. Yalilé Loaiza, he leído tus artículos en Infobae reportando la noticia. Quería preguntarte cómo ha reaccionado la opinión pública en Ecuador frente a esta propuesta del presidente, qué sectores están apoyando y qué sectores están rechazándola. Bueno, sin duda la propuesta que el presidente ha anunciado ha sido ampliamente aplaudida por algunos sectores, sobre todo porque se trata de un tema sumamente sensible. Hablamos de víctimas de violación, que es una tragedia por donde se lo vea, y se lo ha visto en ciertos sectores como una especie de reparación justamente ante estas víctimas. Y en cambio sí se genera también el debate, no solo desde el tema ya sea médico o de derechos humanos, sino más bien el anuncio como una propuesta de continuar con un discurso, un relato de mano dura y también poder consolidar cierto capital político en medio de estas situaciones que pues el país ha visto con conmoción, que ya lo explicaba Ruth al inicio del programa sobre el delito por el que está siendo acusado en este momento un legislador que pertenecía a la bancada correísta. Entonces, sí hay varias lecturas sobre este tema. Me parece que es muy necesario conocer realmente cuál sería la forma de aplicarlo. Ya lo ha dicho la doctora Sagnay, se necesita un equipo técnico, médico, de seguimiento que aplique esta medida en caso de que sea, pues obviamente aprobada y ejecutada en el Ecuador. Y sobre todo, me parece que el debate tiene que ir también mucho más a fondo. O sea, Ecuador tiene la capacidad de hacer esto. Si se aprobara, Ecuador va a poder en sus cárceles garantizar que la aplicación de las dosis necesarias para realizar este tipo de castración química pues se apliquen constantemente, considerando que en las cárceles a veces no hay ni la medicina que necesitan para otro tipo de tratamientos los presos que están allí. Y también me parece que es importante el lado preventivo. Esta es una respuesta a más de tipo sancionatoria, punitiva, pero ¿qué pasa con la parte de la prevención? Y en ese sentido hay fallas estructurales que se viven en el Ecuador. Una de esas se refleja claramente en los resultados del censo que se realizó en el país, donde alrededor de 7.000 menores de edad aseguraban tener un estado civil. Esto digo como autopercepción, porque esto no necesariamente tiene que ser legal, pero se autoidentificaban como casados, divorciados o viudos, personas entre 12 y 14 años. Y aquí eso está prohibido. Por eso me refiero a que es la autopercepción. Entonces, están normalizándose, o se han normalizado, más bien dicho, en nuestra sociedad, estas relaciones abusivas que ya explicaba la doctora Sagnay desde la parte médica, psiquiátrica, los términos precisos, pero no se está hablando de la prevención, sino solo se está viendo esta parte punitiva que
Me parece que tiene estas aristas, sobre todo si se aprueba, cómo se la va a aplicar, cómo va a ser el seguimiento. Y a mí me parece que siempre en estas cosas, Ruth, tú sabes, hay un trasfondo político que debe ser analizado. Hay que ser analizado, tal cual lo ha dicho Yalilé, también una situación que se da por una situación coyuntural. Abogado, ahora sí, vamos a ahondar un poco en la idea que usted manifestaba al principio. ¿Es constitucional esta propuesta de castración química en nuestro país, el Ecuador? Y también preguntarle qué implicaciones legales tendría su implementación. A ver, habría que resaltar que ya en el 2019 hubo una iniciativa del expresidente Lenín Moreno, quien mandó una propuesta a la Corte Constitucional en el sentido de crear un registro de violadores y agresores sexuales. En ese momento, la Corte tuvo un voto salvado en ese momento a la magistrada Carmen Corral, que votó a favor, los demás en contra, en el sentido de que la Corte en ese momento manifestó que era una medida contraria en términos de que inhabilitaba la reinserción social de quienes habían tenido en su momento sentencia ejecutoriada por violación y que de alguna u otra manera violentaba los derechos consagrados en la Constitución y todo aquello que significa que el Ecuador es signatario en materia de derechos humanos y humanitarios. Es decir, ya hubo un intento anterior. El intento anterior era como en otros países en donde existe un registro y que además es de carácter confidencial. Se preveía, ¿no es cierto?, tener, ¿no es cierto?, un número de personas que en determinado momento, en caso de reinserción, se podía, ¿no es cierto?, tener la información de qué tipo de delitos habían incurrido estas personas. Es decir, ya hubo un intento. Lo que hace de otra manera el presidente actual es no solo ir al registro, sino probablemente radicalizar aún más la medida. Pero en definitiva, más allá de que haya fracasado lo que en su momento propuso el expresidente Lenín Moreno, algo parecido se quiso hacer con una propuesta de Pedro Castillo y luego que trató de seguir siendo impulsada por Dina Boluarte en Perú, ahora por Daniel Noboa. La pregunta que nos hacemos es el término de la proporcionalidad. Y aquí yo quiero ser muy claro y contundente en el sentido de que la legislación del Ecuador en cuanto al Código Orgánico Integral Penal tiene penas desde 3 años en el caso de acoso hasta 25, que es la pena más alta en los casos de violación, pasando por estupro hasta 3 años, abuso hasta 10. Sin embargo, nunca existe proporcionalidad cuando se piensa en la víctima, es decir, no hay medidas de restauración, de reparación, es decir, nunca la persona que incurrió en un tipo de delito de estas características, por más años que la justicia le sentencie, el Estado nunca va a reparar, lo que significa que víctimas tengan, ¿no es cierto?, que tener un tratamiento de por vida psicológico, psiquiátrico. Nunca hay medidas de reparación para la familia, que también es la afectada. Tampoco hay el Estado, instituciones especializadas en dar el seguimiento y monitoreo. Es decir, nunca va a haber en el Código Integral ni tampoco en diseño de política pública una medida que pueda de alguna manera hacer justicia por las víctimas. Y creo que la gran discusión que ahora en el Ecuador la ponemos es el fracaso que ha tenido la institucionalidad en general, tanto de salud pública como el tema de justicia y también el tema educativo en delitos de estas características, Ruth. Y es muy importante eso que usted ha tocado, doctor Ulloa. Quiero darle la palabra a la doctora Sagniay, preguntarle qué tan efectiva es la castración química desde el punto de vista psicológico para prevenir reincidencia. Eso por una parte. Y después, la importancia, lo que recalcaba el doctor Ulloa, ¿qué pasa con una víctima? Eso también debe mencionarse, en eso también hay que trabajar. Está todo eso en pendiente. Sí, no es el único método de tratamiento, no es el esquema urológico. Disminuye la libido, pero como todos preguntan, ¿y qué pasa con la mente? ¿Qué pasa con sus manos? Hay otros esquemas neuroquímicos y de endocrinología
en donde se disminuye la testosterona, y al disminuir la testosterona, trabajar en el núcleo accumbens del cerebro, que es donde está el placer, y la amígdala cerebral, que es donde está el miedo, trabajar en esas dos partes, se disminuye la agresividad y el impulso sexual de estas personas. En mi experiencia he tenido pocas personas con este trastorno porque ellos no buscan ayuda. Generalmente cuando me han traído ese tipo de pacientes porque la familia los ha obligado, porque los han descubierto en sus actos. Entonces, no es el único esquema, está la terapia cognitivo-conductual, hay muchos tratamientos, pero hay reincidencias. En un estudio dice que en 25 años, aún haciéndole estos tratamientos, estas personas reinciden, no son rehabilitables. Por eso en otros países sí hay un registro de ellos que no pueden trabajar cerca de escuelas, cerca de iglesias, porque estas personas reinciden frecuentemente, y ahí está la preocupación porque ellos se involucran en la familia, en las casas o cerca donde están los niños. Precisamente la víctima. ¿Qué pasa con la víctima? La víctima por años sufre de un trastorno por estrés postraumático, no recibe, más bien es victimizado. Aquí el sistema de justicia aquí es terrible lo que hace con las víctimas. Muchas de ellas prefieren no hacer la denuncia porque primero que te piden el abogado, te vuelven a preguntar, te hacen sentir como que tú lo provocaste. Por ejemplo, con los niños, pasar un niño a través de varias etapas de interrogatorio, la verdad es que no es la más adecuada, y muchas personas dejan la denuncia atrás. Yo he tenido a veces que levantarme de mi escritorio y acompañarlas a la fiscalía cuando el niño me ha hablado de alguna situación de la escuela, que lo han tocado, cuando me ha dicho que le han tocado sus partes íntimas. He tenido que alentar a estas mamás porque tienen miedo. Y peor son las mamás con los padrastros. A veces no les creen a los hijos. No hay políticas aquí de prevención, no hay una enseñanza hacia esas madres. Una vez una me respondió, pero es que él mantiene a mis hijos. Y esto genera mucho más trauma a la víctima, el que no le crean. Y están pasando muchos niños y adolescentes situaciones que se quedan callados porque precisamente el pedófilo trabaja en la mente del niño y adolescente, haciéndolo sentir culpable. Y este tipo de trastorno de pederastas, a la vez conviven con otros trastornos. Muchos de ellos tienen preferencias sexuales. Algunos son, por ejemplo, los que prefieren a los prepúberes, a los adolescentes. Estas personas tienen una preferencia con la edad de ellos, desde los 13, 14 años. Se les llama hebefilia. Otros ya para 14 a 17 años. Entonces tienen hasta preferencias y calculan la forma de hacer sentir culpable a la víctima. O sea, tú me sedujiste, tú lo provocaste. De esa manera, y lo normalizan en la mente del niño o del adolescente, porque esto es secuencial, no es una sola vez generalmente, ¿no? Es secuencial, pero le hacen sentir como que él lo provocó y no le puedes decir nada porque lo voy a matar a tu mamá, porque voy a matar a tu papá, o chicos que están pasando esto dentro del colegio. Yo recibo a diario muchas víctimas, muchos niños, adolescentes y adultos, mujeres adultas que callaron por temor a su familia o por temor a que nadie les crea, y esto genera en su psiquis un trastorno. Es como venir de la guerra, un trastorno por estrés postraumático, porque lo pasa reviviendo, y peor cuando no se hizo justicia, cuando sienten la impunidad que hay en nuestro sistema de justicia. Aquí el sistema de justicia, de verdad es que si alguien pasa por esta situación, no hay un método que sea empático hacia la víctima. Es muy frío, muy burocrático, y de verdad que no hay esta ayuda continua hacia la víctima. Claro. Entonces creo que esta respuesta debe involucrar la ayuda continua y la prevención. Y esto es realmente lamentable, tal cual lo ha descrito usted, doctora Yalilé. Antes de irme a la pausa comercial, existe riesgo, dicen algunos analistas, de que esta propuesta distraiga de reformas estructurales necesarias en el sistema judicial, en el sistema penitenciario, algunas que ya han sido puestas aquí en el programa sobre la mesa. ¿Cómo lo percibe la gente? La verdad es que Ecuador es un país donde el día a día te abruma con tanta información y con tanto anuncio, a veces tantas bombas, digamos, informativas. Y sí, el tema de la castración química, el anuncio que realizó el presidente Daniel Noboa, coincide con algunos cuestionamientos que se realizan sobre todo al tema del Consejo de la Judicatura, que tiene que renovar sus vocales, y que pues las ternas están siendo enviadas ya por los poderes del Estado.
uno de los datos más cuestionados ha sido que en la terna que envía la Corte Nacional de Justicia, que es la terna de la cual se escoge al presidente del Consejo de la Judicatura, se ha puesto en esa terna, se ha incluido a Mario Godoy, que es quien actualmente preside el Consejo de la Judicatura, y lo que indican algunos es que Daniel Noboa intentaría a través de Godoy pues administrar también el Consejo de la Judicatura, es decir, tener influencia en ese ámbito judicial. Entonces sí, muchos han dicho que el tema del anuncio de la castración química, entre otros, han sido justamente una especie de cortina de humo para que la opinión pública pueda estar entretenida, digámoslo así, en este tema y no ver lo que está sucediendo tanto en la parte judicial como también con las demandas de inconstitucionalidad para varias leyes económicas urgentes que ha aprobado la Asamblea por pues pedido del presidente, que ha sido el que ha propuesto dichas leyes. Entonces, en ese sentido, sí hay una narrativa que se está cuestionando. Y como yo lo decía en mi respuesta anterior, también como el debate se centra muchas veces en la parte solo punitiva y no se ha profundizado más, al menos desde la parte mediática, por justamente lo que decía sobre las bombas informativas que tenemos todos los días, diariamente en Ecuador. Entonces, sí hay, como te digo, Ruth, un fuerte cuestionamiento, al menos desde este círculo rojo, digámoslo así, de actores de opinión, de políticos, periodistas incluso, que dicen que este anuncio, más que ser una medida que se pueda o no aprobar, es una forma de distraer al público de otros temas sumamente importantes en cuanto a la administración y a la institucionalidad del país. Vamos a seguir hablando de este tema. Lo abordamos luego del corte comercial. Tengo que ir a pagar un pequeño corte comercial. Esto es Ángulo. Vamos a hablar de esta propuesta del Ejecutivo que también contempla la creación de un registro confidencial de ofensores sexuales. Esto con el objetivo, según ha trascendido, de prevenir su participación en actividades vinculadas a niñas, a niños y adolescentes. Estamos hablando sobre la propuesta de castración química a las personas involucradas en violencia sexual en el Ecuador, una medida que ha sido lanzada, anunciada o propuesta por el presidente Daniel Noboa. Y vamos a hablar, ya lo adelantaba un poco el doctor Ulloa, se ha usado este tipo de medidas en otros países, propuestas similares, han sido herramientas populistas, herramientas de campaña. Volvemos luego del corte. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos en Ángulo. El presidente de Ecuador ha propuesto una reforma constitucional para aplicar castración química a violadores. Esta petición, enviada por Noboa, sostiene que la castración química disminuye las tasas de reincidencia en delitos sexuales. En sus argumentos, el texto también está mencionando a otros países que han aplicado la castración química dentro de las medidas a condenados por violencia sexual contra menores de edad. Se cita Polonia, Rusia, Corea del Sur, Indonesia, Moldavia, Estonia, así como 7 estados de los Estados Unidos, entre los que están Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas y Wisconsin. Seguimos aquí en Ángulo con el panel que me acompaña el día de hoy, el doctor César Ulloa, también la doctora Julieta Zagnay y Yalile Loaiza, periodista. Doctor César Ulloa, lo decíamos hace un momento, tocábamos algunos países, usted mencionaba Perú, por ejemplo, precedentes que existen en otros países y también qué tan efectivos desde el punto de vista penal el hecho de poner sobre la mesa estas reformas o en el caso de algunos países que ya las llevan consigo, ¿cuánto es aplicable? A ver, yo primero quisiera precisar que es bastante difícil calificar de populista un anuncio de estas características porque siempre hay un elemento detonador. En el caso de Perú, de Indonesia, de Rusia, de Polonia, de Estonia, de los Estados Unidos, siempre hay un caso que pone en evidencia la gravedad de lo que ocurre. En el caso del Perú fue una niña violada en grupo, en el caso de Indonesia igual.
Es decir, hay algo que detona que el Ejecutivo o quien en ese momento tiene la primera magistratura del Estado decida por una ley de estas características. Por lo tanto, hay algo en la sociedad que debe ocurrir. Es decir, por eso es bastante complejo ubicar si es emocional o no la medida. Finalmente algo debe hacerse. Lo que yo sí le puedo decir es que la estadística dos demuestra que usualmente en los primeros años en donde se ha tomado una medida de estas características, hay una disminución en cuanto a tipos de delito sexual, me refiero a acoso, estupro, abuso, violación. Sin embargo, luego de algunos años vuelve de alguna manera a evidenciarse este tipo de delitos. Por lo tanto, en los países donde se aplica esta medida se puede decir que todavía no se encuentra una reforma contundente como para evitar la agresión sexual. Ahora bien, en el caso de Ecuador habría que precisar algo que a mi modo de ver es muy importante. Yo había dicho que del 2018 al 2023 se registró 52.000 denuncias de las personas que tienen el valor, el atrevimiento para denunciar. Sin embargo, apenas 6 de cada 10, para ponerlo al revés, 4 de cada 10 siguen con el proceso, 6 de cada 10 desiste de seguir el proceso y apenas el 4% de las víctimas recibe una sentencia ejecutoriada. Entonces, lo que quiere decir es que nuestro país es un país de impunidad, es un país de agresores y de agresoras sexuales, porque cuando se piensa que hablamos de violencia sexual, se piensa solo en niñas y mujeres, cuando hay una cifra importante que nos habla que también son niños y que también son hombres los que sufren violencia sexual. Es decir, no reconoce la violencia sexual sexo, aunque probablemente se mire que en mayor porcentaje es hacia niñas entre 8 y 14 años. Y por otro lado, lo que detona esta medida o este anuncio del presidente tiene relación con algo que en el Ecuador no se ha resuelto y que además nosotros venimos arrastrando con mucha complejidad, y es una serie de denuncias de abuso y de violación en distintos colegios fiscales en donde el rector es en el Ministerio de Educación Pública, como el famoso caso Ampetra, que en su momento se pasó la página por alto y tenía como ministro un ministro coincidencialmente también de la Revolución Ciudadana del correísmo. ¿Por qué hago yo alusión a esto? Porque ¿qué detona este anuncio del presidente de la República? Que un asambleísta quería interponer, ¿no es cierto?, una reforma en términos de que se pueda consentir tener relaciones sexuales con menores hasta de 14 años, cuando él está acusado de una presunta violación con una niña de 12, en un contexto en donde, para que tengamos una cifra que es además desgarradora, entre el 2014 al 2024, en el Ecuador se registraron 28.000 estudiantes víctimas de abuso sexual, 28.000, es decir, no Claro. es un número menor. Y lo que nos dice es que esto que ha sucedido probablemente es un elemento detonador y el fracaso no solo, yo diría, del sistema de administración de justicia, sino de una institucionalidad que ha privilegiado la impunidad, que ha naturalizado el silencio, pero además que no hay un diseño de política pública articulada en términos de tener una medida contundente para evitar este tipo de delitos. Yalile, con respecto a esto que está aclarando el doctor Ulloa, que lo está exponiendo aquí, en medio de un país de impunidad, como al estar hablando de Ecuador, que hay algo que detona, dice bien el doctor Ulloa, detona este tipo de situaciones, este tipo de medidas, abuso, por ejemplo, en instituciones educativas. Hay quienes sí están poniendo sus artículos de opinión, gente analista que dicen pues, o califican este tipo de medidas como herramientas populistas o de campaña. Es interesante el tema de estos anuncios, porque si bien como le explicaba César, hay un detonante, es decir, hay un antecedente, sí se ha calificado esto como parte del discurso de mano dura. Es decir, considerando la situación institucional del país, hablando de la debilidad institucional que tiene Ecuador,
proponer, en este caso, una sanción como la castración química o incluso la creación de este registro de violadores que debe ser confidencial según está propuesto, genera demasiadas dudas sobre cuánto realmente la propuesta ha sido pensada desde un punto técnico. ¿Por qué? Primero, con el tema de la castración química, como ya nos explicaba la doctora Sagnay, se necesita un equipo, se necesita seguimiento, se necesita medicina, etc. En las cárceles donde hay casos de tuberculosis, se ha podido revelar que esos presos que tienen, por ejemplo, tuberculosis no reciben sus tratamientos a tiempo. Presos que tienen diabetes u otro tipo de enfermedades no reciben a tiempo sus medicinas. Entonces, ¿de qué manera va a garantizar el gobierno que en esas cárceles, donde además se habla también de que hay gobernanza criminal, incluso ahora cuando hay militarización, cómo se va a garantizar que el tratamiento, en este caso de la castración química, funcione? Por otra parte, en el tema del registro de violadores que dicen que va a ser confidencial, en este país, con instituciones tan débiles, donde las filtraciones, incluso de temas súper confidenciales, se dan de vez en cuando, ¿qué garantía habrá de que realmente ese registro sea no solo confidencial, sino que también esté hecho de una forma técnica, que no se convierta en una forma de estigmatización o de persecución? Aparte, el tema de la justicia es importantísimo. La duda de que hayan condenas, es decir, el que no haya la certeza de la pena en estos casos, es, como ya lo explicaba César, es una cosa muy indolente y que además muestra de cuerpo entero cómo la justicia no está preparada para poder realizar un acompañamiento desde la parte judicial técnico para las víctimas. También lo decía la doctora Sagnay, la revictimización que existe en estos casos, la forma en la que el proceso se realiza cuando se trata, en el caso de menores, es completamente doloroso y trágico para las víctimas. Y a eso volvemos al tema de que no hay el aparataje que tampoco sostenga a una víctima de violencia sexual para poderle tratar psicológicamente, para poderle dar un entorno más seguro. Lo que pasa en las escuelas, en los colegios, que se hacía alusión ya antes, por ejemplo, el caso Ampetra y a otros que han sucedido, también no puede pasar por desapercibido. O sea, ¿dónde están también las autoridades generando estos espacios seguros? Entonces, claro, cuando uno analiza este gran panorama, pues es normal que hayan personas, actores de opinión sobre todo, que indiquen que esta medida no tiene un fin técnico, sino que más bien puede ser una medida de tinte demagógico, es decir, que se ofrece y que no se puede cumplir. Cierro este bloque con la acotación de la doctora Julieta Sagnay. Sea que sea una medida emocional, demagógica, va a servir y abre las puertas para que nos modernicemos, para que la psiquiatría forense tome la prioridad en hacer los diagnósticos. Lo que nos debería preocupar es que hayan casos injustos, ¿no? Muchas mujeres a veces se ha corroborado que ha habido acusaciones injustas. Más bien eso debería preocuparnos, en lugar de preocuparnos en que se guarde el nombre del violador. En otros países las escuelas, los colegios tienen acceso a esta lista, ¿no? Precisamente para no exponer a sus estudiantes. Tienen acceso a esta lista. ¿Por qué guardar el nombre de una persona que no se va a reinsertar? Es una persona que no se va a rehabilitar. Porque en cambio, la víctima, en cambio, ella tiene que exponerse. O sea, la verdad es que no entiendo esa parte de los derechos humanos cuando es un sociópata que comete un acto sin una pizca de humanidad, que comete un acto sádico para controlar a su víctima, para hacer daño a su víctima, y que no ve y no mide el daño que le causa a la otra persona, mientras que la otra persona sufre el daño continuo de por vida. Entonces, esa parte no estoy de acuerdo con que el registro no pueda tener acceso a los profesores, que son en donde más se cometen estos actos, o cualquier institución en donde estén cerca los niños. En Estados Unidos me llegó un paciente de Estados Unidos deportado, un adolescente que había entrado a la Internet profunda, al Deep Web, y había estado conectado y acosando a niñas, a otros adolescentes de su colegio. Inmediatamente el FBI cayó en la casa. Mire la modernización, ¿no? Y lo de
deportó hacia Ecuador y recibió tratamiento. Entonces, creo que abre la puerta, si sea una medida de la que sea, por emoción, por un caso, abre la puerta que nos modernicemos. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, regresamos enseguida con las conclusiones del programa. Esto es Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Llegamos ya al tiempo de la conclusión en Ángulo, a alternativas quizás más estructurales que se puedan considerar también para prevenir delitos sexuales. Voy a empezar en 40 segundos para cada uno de mis panelistas. Julieta Sagniay, desde su palestra, ¿cuál sería esta conclusión? Adelante, la escuchamos. Pero entender el único caso de tener un programa de prevención complejo e integral se llama el programa No te conviertas en agresor. Entonces, que hablemos también de políticas de prevención, ¿no? Ya estas conductas se pueden observar desde los adolescentes cuando entran al Internet profundo, al Deep Web, cuando están consumiendo pornografía. Esto aumentó después del COVID-25, 25% en el consumo de pornografía. Y este trastorno de la pedofilia puede ser progresivo, ¿no? Llegar a la zoofilia, llegar a la necrofilia, a trastornos más severos incluso. Entonces, ya que se está haciendo esta propuesta, también hagamos políticas de prevención, eduquemos a los padres, ofrezcamos tratamiento integral, que esto no solo sea una única medida, sino que se abra la puerta para abrir incluso cárceles psiquiátricas y profesionales que estén formados en el peritaje forense psiquiátrico correspondiente. Gracias, Julieta. Yalile, adelante. Bueno, creo que no hay duda de que todos estamos de acuerdo en que quienes cometen este tipo de delitos sexuales tienen que recibir todo el peso de la ley. Sin embargo, para que castigos como la castración química, que es lo que propone el presidente Daniel Noboa, tengan sentido, primero debe haber la certeza de la pena. Es decir, investigaciones rápidas, sentencias ejecutoriadas, un sistema judicial que funcione. También me parece que es urgente garantizar el tipo de atención y acompañamiento real para las víctimas y sobre todo empezar a construir una sociedad que no normalice este tipo de abusos. Además, sin infraestructura, sin controles adecuados, la propuesta de la castración química y el registro confidencial también tienen el riesgo de convertirse en una medida solo simbólica más que efectiva. Además, mientras el Estado no pueda recuperar las cárceles plenamente, pensar en aplicar una medida médica compleja dentro de este sistema es como mínimo inviable en este momento. Así que yo creo que la verdadera respuesta tiene que ser estructural, es decir, prevenir el abuso, proteger la infancia, asegurar justicia efectiva y reconstruir a las instituciones. Gracias, Yalile. Doctor, cierro con usted. Muchísimas gracias. No hay y nunca habrá condiciones ideales para tomar las medidas más contundentes en contra de delitos de violencia sexual. Si el gobierno ha tomado esta decisión, pues hay que seguir adelante en términos de que se rodee de los mejores expertos y especialistas para que sea un diseño de política pública que integre lo social, lo económico, lo educativo e indudablemente el sistema de administración de justicia. Yo creo que debe haber indudablemente un registro de violadores y agresores sexuales porque muchos de ellos también tienen la práctica de entrar y de salir de los centros de privación de libertad como si nunca hubiese pasado nada, cuando nunca va a haber una restauración ni reparación efectiva a las víctimas de violencia, porque además no solo soportan problemas psicológicos y también de índole psiquiátrica, sino que son víctimas que están estigmatizadas socialmente. Gracias, doctor. Pausa comercial. Esto es Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. En Ángulo hemos hablado sobre la castración química propuesta por el presidente Noboa de Ecuador. Voy a agradecer al doctor César Ulloa por haber estado con nosotros, también a la doctora Julieta Sagniay Vera, especialista en psiquiatría, y a la periodista Yalile Loaiza, periodista de Infobae. Gracias a los tres por participar. Me despido. Ustedes sigan con la señal del canal de las Américas.